Sánchez es lo más parecido a Trump que ha ocurrido en España. No porque sea un mal presidente, sino porque ha desatado las costuras de la democracia española. Ha roto lo que nos unía como sociedad y ha ensuciado el sistema en todos los órdenes. Ha deslegitimado las instituciones. Ha hecho muy difícil al país salir de aquí. Va a ser muy difícil salir del sanchismo, desgraciadamente. Ha puesto a la izquierda a su servicio, ha liquidado a la izquierda de paso y lo ha puesto a su servicio, igual que Trump, que liquidó al partido republicano, ha puesto a la derecha a su servicio. Es un fenómeno muy similar. Yo no veía a Sánchez capaz de definir una época de la historia de España. He de decir que estaba equivocado. Sí que la va a marcar, negativamente, pero la va a marcar. Creo que España le queda todavía por conocer lo peor de Pedro Sánchez. Alfredo como Lambán tenían una máxima que repetían cuando se lo preguntaban sobre cuál era el orden de prioridades para ellos como políticos, ¿no? Y el orden era primero España, después el partido y después yo, y después uno mismo. ¿Qué te preocupa más? ¿La degradación del periodismo o de la política? Es que va unido. La política está tan degradada porque el periodismo ha degenerado mucho. No puede existir una democracia liberal, sana, sin un periodismo fuerte e independiente. Y ninguna de las dos cosas se dan en este momento en España. Pero por hacer casi la pregunta del huevo y la gallina, ¿qué fue antes? ¿La política degradándose o el periodismo degradándose? Fíjate que hasta donde me alcanza mi memoria, creo que empezó antes la degradación del periodismo. El periodismo lleva, sin encontrar una fórmula de responder a las necesidades que tiene una sociedad liberal moderna, más de 20 años. El periodismo nunca acabó de adaptarse a la revolución tecnológica. Le costó muchísimo, le está costando mucho y le está resultando muy difícil cumplir con su función social desde que las nuevas tecnologías entraron en funcionamiento. No digo que no lo cumpla en absoluto, pero ha habido una degeneración, una devaluación del periodismo que trata de sobreponerse y de adaptarse. ¿El periodista y el activista tienen algo en común? No, son contrarios. O sea, un activista es lo contrario de un periodista. Un periodista no puede responder a más causa que la de la búsqueda de la verdad. Y un activista no responde directamente a la causa para la que trabaja, por muy noble que sea esa causa, que puede ser la protección de los mares o de los bosques o de cualquier causa noble que se nos pase por la cabeza, pero para un periodista, por encima de cualquier causa, está la verdad. Y si se produce un choque entre una causa, por muy legítima que sea, y la verdad, pues el periodista tiene que optar por la verdad, no hay más remedio. Y en tu memoria, ¿recuerdas una situación en el periodismo, voy a decir español, pero incluso ya no solo español, pero bueno, por centrarnos en el caso de nuestro país, de periodismo tan enconado, tan polarizado, donde parece ya insalvables algunas distancias entre algunos medios de comunicación, entre algunos periodistas, puntos en común, puntos de acuerdo? Bueno, una época en los años 80, cuando la época en que no sé si recordarás, no porque por memoria, pero sí que hayas leído sobre ello, cuando el sindicato del crimen, toda aquella época en la que hubo digamos dos bloques de periodistas, uno más o menos en la izquierda, en el entorno del país, y otro más en la derecha, en el entorno del ABC y de algunos grupos de prensa y de radio y de televisión, y hubo un enfrentamiento fuerte, pero nunca fue tan largo tan prolongado como el actual, ni tan ideologizado
y yo diría que tampoco tan violento. No se dejó, por mucho que en aquella época hubo un choque fuerte entre periodistas, no se dejó de cumplir nunca con la función que le corresponde al periodismo. Se libró esa batalla sin faltar a la obligación que un periodista tiene con los ciudadanos. Ahora hablaremos de periodismo, de ciudadanos, de poder de la prensa, que lo tiene, o de contrapoder, si queremos decirlo, y de la actualidad nuestra de cada día. Pero antes de empezar en este purgatorio, tercera temporada ya. Tercera temporada. No me extraña porque es estupendo el programa. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Tercera temporada. Igual empieza ya el declive aquí del formato. No lo digo por ti, digo por mí, por el cansancio me refiero. Tercera temporada. Series de televisión, por ejemplo, ¿cuándo empieza el declive de las series? Tercera, cuarta temporada, quinta temporada, ya los personajes se estiran demasiado. No lo sé, lo iremos estudiando. Tercera temporada. Y seguimos preguntando algo que hicimos desde el primer día en diciembre de 2022, que es a los invitados preguntarle por su relación con la fe. Si lo quieren decir, ¿cuál es tu relación con la fe, entendida desde el punto de vista, digamos, religioso? No practico ninguna fe religiosa, no milito en ese campo en ninguna iglesia. ¿Nunca tuviste un llamado? No, quizá en mi adolescencia tuve algunos devaneos, algunos coqueteos con la Iglesia Católica, que eran más bien una época en la que la Iglesia tenía un contenido social muy fuerte y yo más bien me sentía atraído por esa labor social de la Iglesia que por la espiritual, ¿no? Y ahí tuve alguna relación con la Iglesia, pero después nunca he sido un creyente. Antonio Caño, bienvenido al purgatorio de Objective y iba a decir bienvenido a tu casa, porque esta es tu casa. Pero más tuya que mía. Bueno, pero estamos aquí compartiendo techo, básicamente porque Antonio, aparte de ser columnista del periódico, que lo es, y muy leído y muy seguido, es presidente del consejo editorial de Objective, cuando decimos la cúpula. Cuando decimos la cúpula se refiere a este tipo de cosas, ¿no? El consejo editorial. Siempre uno lo imagina con... No, pero nada que temer, no es una cúpula ejecutiva. No sé. Aquí, la cúpula es Álvaro. La cúpula es Álvaro. Después hay gente que, oye, pues... Después hay gente que le echamos una mano. De criterio y demás. Y Antonio, perdón por el tópico, pero es un periodista de largo recorrido, más de 40 años de oficio, trabajó en el Departamento Internacional de la agencia EFE, ha sido subdirector, redactor jefe, fundador del País en América, País América, corresponsal en Estados Unidos, país donde tiene un cariño, digamos, profesional y personal, en México, en países de Centroamérica, enviado especial en misiones informativas en todo el mundo. Desde mayo de 2014 hasta junio de 2018, junio de 2018, algo pasó en esa fecha en España, fue director del diario El País y bueno, acumula distinciones, premios y como digo, acumula lectores. Te voy a hacer una pregunta que yo me hacía este verano, estando en mi hogar. Uno a veces tiene más tiempo para reflexionar en verano y uno veía la actualidad y veía los incendios y a veces la falta de respuesta del Estado y el sempiterno problema de los trenes que no llegan o que llegan tarde o que no salen directamente. Veías un poco toda esa situación y yo me preguntaba, a raíz de esto de junio de 2018 hasta este septiembre de 2025, ¿qué funciona mejor hoy en España que hace 7 años, que desde la llegada del PSOE al poder, de Pedro Sánchez al poder? ¿Qué funciona mejor? Habría que mirar con lupa, ¿no? España se ha deteriorado en todos los órdenes. El más importante, desde luego, es el deterioro institucional, pero todo lo demás funciona peor. Hoy España es un país en declive, no solamente porque está estancado económicamente, y eso se manifiesta en todos los órdenes. España lleva 10 años sin crecer económicamente y eso se nota. España se ha empobrecido. Y el compromiso de los ciudadanos con la sociedad es inferior. Los ciudadanos hoy creen menos en su sociedad y en su país. Y en parte es por eso, porque las cosas no funcionan. Te he escuchado decir que el problema de Pedro Sánchez no es que sea un mal presidente.
venías a decir, bueno, siempre tiene que haber un peor presidente de la democracia que para ti es Pedro Sánchez, ¿no? Estoy en lo cierto. Sí, sí, sí. Decías, el problema es que es un presidente tóxico para el país, tóxico para la democracia. Claro. Es el presidente más tóxico que hemos tenido. O sea, claro, malos y buenos presidentes, déjame llevarlo a Estados Unidos, que es un país que conozco mucho y que para mí hasta siempre había sido modelo, ¿no? Estados Unidos ha tenido muchos presidentes, 46. Y ha habido buenos y malos, y algunos muy buenos y otros muy malos. Con Trump se sale de esa escala. El problema de Trump no es que sea un mal presidente comparable a otros malos, sino que ha roto completamente las reglas del juego y se ha convertido en un presidente que está activamente trabajando contra el sistema político. Ese es exactamente el caso de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es lo más parecido a Trump que ha ocurrido en España. Por muchos aspectos que no me voy a extender, pero por centrarme en el de tu pregunta, no porque sea un mal presidente, sino porque ha desatado las costuras de la democracia española. Ha roto lo que nos unía como sociedad y ha ensuciado el sistema en todos los órdenes, ha deslegitimado las instituciones, ha hecho muy difícil al país salir de aquí. Va a ser muy difícil salir del sanchismo, desgraciadamente. No va a ser tan fácil como sustituirlo por otro. O sea, que tú digamos que también compras esta cosa que también ya se la escuché de Arcadio Espada, esto de Pedro Sánchez es la versión europea de Donald Trump. Es lo más parecido, de verdad, es lo más parecido que hemos visto, solo que aquí es una manifestación por la izquierda. Bueno, pues tal vez porque es el punto débil de este país, ¿no? Y Pedro Sánchez ha entendido ha sabido cómo poner a la izquierda a su servicio, que básicamente es en esta extraña fusión que ha hecho con los nacionalistas, conociendo, en fin, olfateando cuáles eran las características y las debilidades de este país, ha puesto a la izquierda a su servicio, ha liquidado a la izquierda de paso y lo ha puesto a su servicio, igual que Trump, que liquidó al partido republicano, ha puesto la derecha a su servicio. Es un fenómeno muy similar. Tú al principio de al principio de los tiempos, de los años que vivimos, al principio de estos años sanchistas, vamos a decir, que vivimos, al principio no te gustaba usar el término sanchismo. No, es verdad, pero por no darle importancia, ¿sabes? Porque, claro, aquí cuando se usa el ismo es porque ya hay una corriente, se ha creado el felipismo, pero el felipismo fueron 13 años de gobierno que transformaron este país. Entonces ahí tú puedes decir que incluía aspectos positivos y aspectos negativos. Y hablar de felipismo era sin duda justo porque era una época que define una época de España. Pero yo no veía a Sánchez capaz de definir una época de la historia de España. He de decir que estaba equivocado. Sí que la va a marcar, negativamente, pero la va a marcar, que es la época, digamos, en los que las pulsiones autoritarias se reprodujeron en la democracia española y en el que nuestra democracia estuvo a punto de perecer por las ansias de poder de una persona sin escrúpulos y sin límites. Esa va a ser la definición del sanchismo en la historia de España y lo dejo por ahora, estuvo a punto de perecer. Yo estoy convencido de que no lo conseguirá, pero esa va a ser la definición del sanchismo en el futuro. Así que ya merece el ismo. Para mí ya ha conseguido, entre muchos logros, permítame la ironía, que ha conseguido el presidente, por lo menos en mí ya ha conseguido algo, que es que uno vea una entrevista del presidente del gobierno, que da pocas. Hace poco de una entrevista en Televisión Española, después de un año sin dar entrevistas, pero ya uno ve la entrevista y dice,
total, ¿para qué? Es decir, total, ¿para qué voy a escucharlo? Claro. Si da igual lo que diga, da igual que diga, voy a presentar presupuestos, y al día siguiente diga, no voy a presentarlos, da lo mismo. Da igual, Da lo mismo. Sí, da lo mismo que diga, voy a traer a Puigdemont a España, voy a traerlo yo mismo, personalmente, con los grilletes puestos. Y al día siguiente diga, oye, pues hay que ir a visitar a Puigdemont, porque es la normalización. Da lo mismo. O sea, una de las consecuencias, yo creo, más negativas, si permiten la opinión y lo podemos comentar, de toda esta época que vivimos es que el valor de la palabra dada en la vida pública, en la vida política, es cero. O sea, no importa, nada importa. Tú tienes un libro de memorias que dice, digan la verdad. No importa que digan la verdad. Digan cosas y no pasa nada. Que voy a decir una cosa y al contrario, es este... Mira, y ahí se nota, eso me lleva a la primera pregunta, ahí se nota la falta de potencia de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación potentes serían un antídoto contra eso. Cuando hay medios de comunicación potentes, son capaces de establecer la verdad. No es fácil que cuando digo potentes, no solamente quiero decir profesionales, quiero decir con empresas periodísticas potentes. Esto es muy importante. Una de las razones por las que los medios de comunicación son débiles es porque las empresas periodísticas que hay detrás de ellos son débiles. Pero ese problema que sin duda es gravísimo, la degradación de la verdad y de la palabra dada, pero es una de las consecuencias más graves del sanchismo. Pero es verdad que los políticos siempre han tenido una tendencia a mentir. Sí, sí, sí. O sea, está digamos, en el tic más tradicional de un político, está mentir o ocultar la verdad. Si no lo han hecho tanto en el pasado, porque los medios de comunicación se lo impedían. Decías lo del poder de la prensa, o la debilidad en ese caso de la prensa. Claro, ¿cuánto del poder de Pedro Sánchez, cuánta responsabilidad tiene la protección o, si queremos ser más amables, la ausencia de críticas notables a la gestión de Sánchez en determinada grupo de prensa, grupos mediáticos, y todos más o menos podemos intuir por dónde nos referimos? ¿Para qué nos vamos a engañar? Mucho. Sánchez no podría haber... El delito más grave cometido por Sánchez es la ley de amnistía. Eso es lo que marca toda su segunda época y que, sin duda, cuestiona la legitimidad, en mi punto de vista, de toda la legislatura. Eso no hubiera sido posible con medios de comunicación profesionales, potentes, comprometidos con el servicio que se debe a una sociedad en una democracia liberal. No hubiera sido posible. No digo que no lo hubiera intentado, por eso digo que los políticos tienen la tendencia de mentir o de ocultar la verdad o de ignorar la palabra dada. Y eso está en todos los políticos. Pero con medios de comunicación adecuados, ese ejercicio es mucho más difícil. Cuando se habla de medios de comunicación, vamos a decir, afines o cercanos al gobierno, uno de ellos, sin duda, es el diario El País, es el grupo Prisa. ¿A ti te sigue costando hacer una crítica al ejercicio, a la labor de fiscalización del diario El País con respecto al gobierno de Sánchez? ¿Te sigue costando? Porque al final fue, digo, tu casa durante 40 años. 40 años. ¿Te sigue costando el criticar o el comentar? Sí, mira, en general me cuesta... criticar así la actividad periodística concreta. Fuera de este plano teórico en el que nos movemos, me cuesta criticar la actividad periodística concreta porque los periodistas, digamos, los que están cubriendo la información ya bastante tienen y ya viven en condiciones bastante precarias. Cuando digo uno de los consecuencias graves de la falta de empresas de comunicación potentes es que los periodistas ganan sueldos miserables y es muy difícil que puedan cumplir con esa labor, esa altísima responsabilidad que le otorgamos de vigilar la democracia con sueldos miserables. Entonces ahí hay una contradicción irresoluble. Usted es un guardián de la democracia, ese es su papel social, pero gana 1.500 euros al mes. Es muy difícil ser guardián de la democracia. Y tengo que cubrir 5 noticias diferentes en un día. Bueno, entonces me cuesta así criticar la labor periodística. Por otra parte, los periodistas somos muy poco autocríticos, ¿no? Es muy difícil. Tú le preguntas a algún periodista,
qué concepto tiene de su profesión, te dirá que él es un periodista independiente, profesional, que nada sectario, sí, que no se debe a nadie. Hasta el periodista más sectario que tú puedas imaginar, no, sin mencionar nombre, que te venga a la cabeza, si tú le preguntaras, te diría que él es completamente independiente y que jamás ha trabajado para nadie. Con lo cual, yo no quiero hacer de esto una batalla entre profesionales, ¿no? Creo que es más responsabilidad de las empresas. Y creo que cuando el país fue más independiente, es cuando el país era más poderoso económicamente y era una empresa de más poder y más influencia. Y en la medida en que la empresa es más débil, como en los últimos años, el país ha perdido independencia. Y en los últimos años, pues la crisis en el país crisis económica ha sido muy grave y el país ha pasado por momentos muy difíciles y sí es indiscutible que en los años de la última directora, pues el nivel de apoyo al gobierno excedió todos los límites imaginables y rompió todas las tradiciones que había tenido el país a lo largo de su historia, toda la tradición profesional. La excusa de que el país es un periódico de izquierda, eso no es verdad, pero el país nunca ha sido un periódico de izquierda. El país es lo que definen sus estatutos internos. El país es un periódico liberal que en épocas determinadas ha simpatizado con la izquierda porque la izquierda fue quien impulsó los movimientos sociales principales en este país, pero que también criticó muchísimo a la izquierda en otras épocas. El gobierno, pregúntale a Felipe González qué opina de cómo fue su relación con el país y tuvo momentos muy difíciles en su relación con el país. De modo que el grado de apoyo entusiasta, de fervor que ha mostrado editorialmente el país en los últimos años hacia el gobierno no se había conocido jamás. O sea, por preguntártelo de otro modo, si de repente el diario El País hubiera puesto 1, 2, 3 y 30 y 40 editoriales diciendo no a la amnistía, no a la amnistía, no a la amnistía, por esto, por esto y por esto, ¿crees que Sánchez hoy no sería...? Yo creo que no hubiera salido la ley de amnistía. A eso sí, a eso se hubiera sumado Televisión Española, si a eso se hubieran sumado otros medios que creían defender posiciones de izquierdas apoyando la ley de amnistía. No sé por qué creían que eso era de izquierdas, no sé, no entiendo quién vio alguna vez una posición de izquierdas en la ley de amnistía, pero si los medios, con el país a la cabeza, ya que lo mencionas, que apoyaron la amnistía lo hubieran criticado, eso no hubiera salido. Mira, en la época que yo fui director del país, cuando dejé el cargo, pues alguna gente pues, ya no me dejó de hablar, porque, digamos, pero otra gente con la que sí he mantenido relación después, me ha dicho, y bastante gente me lo ha dicho, mira, si la posición del país, en la época que tú fuiste director, yo fui director en la época del estallido independentista del 1 de octubre del año 2017. 17, sí. 17, sí. Porque el 16 fue la crisis en el PSOE, el 17 fue la crisis de Cataluña. Federal, sí. Si la posición del país hubiera sido dudosa respecto a la posición de los independentistas, ya veríamos qué hubiera pasado en Cataluña. Afortunadamente, el país fue contundente en su oposición a las propuestas, a los propósitos independentistas de los independentistas catalanes, y en opinión de alguna gente eso contribuyó de manera tal vez determinante a que fracasase el golpe. Sobre editoriales, periódicos y demás, recordabas lo del 2016, yo creo que es seguramente de lo que más te habrán preguntado de tu etapa pasada en el diario El País, que es este editorial. Se van a cumplir ahora 9 años, desde el 1 de octubre del 2016, editorial que se llamaba, lo tuve aquí impreso, se llamaba Salvar al PSOE, donde estaban esas líneas
que siguen siendo recordadas, las de Sánchez ha resultado no ser un dirigente cabal, sino un insensato sin escrúpulos que no duda en destruir el partido que con tanto desacierto ha dirigido antes que reconocer su enorme fracaso. Y decía después más, hemos sabido que Sánchez ha mentido sin escrúpulos a sus compañeros, hemos comprobado que sus oscilaciones a derecha e izquierda ocurrían únicamente en función de sus intereses personales, no de sus valores ni su ideología, bastante desconocidos ambos. Decía, admitimos no tener gran confianza en su capacidad de rectificar, pero queremos hacer pese a todo un esfuerzo final y llamar a Sánchez a recapacitar, que medite sobre el daño ya causado a su partido y que se vaya para no causarle todavía más. 9 años después y aquí seguimos. Bueno, yo, en fin, yo, si a alguien le molestó, lo siento, yo no veo ahí en esas frases que ha leído nada que no se correspondan con el comportamiento de Sánchez. El peor dirigente socialista es el líder socialista que más elecciones ha perdido en toda la historia del partido. Creo que solo ha ganado una. Ha ido de derrota en derrota hasta la victoria final, y victoria que fue con una moción de censura después de otra derrota electoral, ¿no? Y la falta, y sobre la insensatez y la falta de escrúpulos, bueno, a los hechos me remito de lo que ha ocurrido en el PSOE y en España desde que se escribió ese editorial. Mira, los periódicos tienen que ser rigurosos y lo más objetivo y preciso posible en su línea informativa, y han de ser contundentes y claros en su línea editorial. Cuanto más claro, mejor. Para los lectores saben mejor el producto que tienen en sus manos. Nosotros, esto no es una decisión estrictamente personal, sino de un equipo editorial que yo tenía y del que estoy muy, muy satisfecho, donde había gente brillantísima y cerebros mucho más valiosos que el mío. Nosotros creíamos que había que impedir que Sánchez llegara al poder, porque era un insensato y porque iba a conducir a este país a una situación negativa. No creía yo que tan nefasta, pero sin duda negativa. Lo primero que queríamos es que iba a conducir al partido a una mala situación. Estaba provocando una división enorme dentro del Partido Socialista. Pretendía, cuando se escribió ese editorial, acentuar esa división con un congreso extraordinario en el que los militantes tuvieran que pronunciarse sobre si se abstenían o no en la investidura de Rajoy. En fin, pretendía que los socialistas se dividieran entre quién apoyaba a Rajoy y quién no apoyaba a Rajoy. Y el Consejo Editorial entendió que había que tratar de pararle los pies y que había que impedir que llegara al gobierno, entre otras cosas porque sospechábamos de cuáles eran sus planes en el gobierno, que era un pacto con Podemos primero y con los independentistas después, tal como acabó ocurriendo. 9 años después, diría que casi fuiste suave. Casi fuisteis suaves en el editorial. Sí, casi fuimos, vamos, suave. Alguna gente en ese momento, alguna gente que me criticó por la dureza del editorial, ha estado llamándome después para decirme, os quedasteis corto, perdona que te dije que alguna gente de dentro de la casa y de fuera de la casa, ¿no? Bueno, de hecho, estuvo aquí Juan Luis Cebrián hace un año y yo le pregunté también por esto, diciéndole, sé que vas a decir, Juan Luis, que no escribiste tu editorial, ya lo sé que no escribiste tu editorial, pero si estabas de acuerdo con el editorial, y él me decía, en un principio, la forma, unas palabras, quizá me chirriaban un poco, y tuve esa conversación con Caño, o sea, con el director. Dije, bueno, la forma, en el fondo estoy de acuerdo con la forma, y me dijo, me venía a decir Cebrián en aquella entrevista que pueden ver los espectadores en YouTube, pueden recuperarla, me decía, hoy no tendría esa conversación, hoy no hubiera tenido esa conversación, ni en el fondo ni en la forma. Sí, Juan Luis es uno de los que efectivamente dijo, yo creo que se te ha ido la mano, pero dije, bueno, mira, y efectivamente acabamos diciendo, bueno, el tiempo nos dirá si acertamos o no, ¿no? Una de las sensaciones que a veces también tengo, y no sé si me puedes llegar a comprar esta idea, no sé si llamarlo reflexión, argumento, idea, es
cómo la prensa más o menos progresista o de sensibilidad más cercana a la izquierda y la prensa de derecha, de centro derecha o más liberal, la relación que tienen con, vamos a decirlo, siendo muy vastos, con los suyos. Y me refiero, por ejemplo, hemos visto el caso Montoro. La dureza que ha habido en la prensa, vamos a decir, de derechas, de centro derecha del país, ha sido tremenda. Lo que pasó con Carlos Mazón, hemos visto una portada de un diario, creo que poco dudoso de ser cercano o incluso llegar a fin en algún momento al Partido Popular o al centro derecha español, como es el diario ABC, pidiendo en portada por la dimisión de Carlos Mazón, la necesidad de que dimitiese Carlos Mazón. Y al otro lado, a veces noto una falta de esa gran crítica a determinados miembros del gobierno, de los gobiernos autonómicos, de figuras de la izquierda en España. ¿Tú compras esta idea mía o estoy un poco...? Sí, el concepto general lo entiendo y lo comparto. Lo que ocurre es que si efectivamente el corte fuera, como tú lo has dicho al principio, entre prensa progresista, que apoya medidas progresistas, y prensa conservadora, que no siempre apoya a dirigentes conservadores, lo podría entender que, digamos, que en un afán ideológico movido por la necesidad el propósito de que las ideas progresistas avancen en su país, sí, pues algunos medios se extralimitasen. Pero dime, ¿cuál de las medidas progresistas de este gobierno se siente obligado a apoyar un medio progresista? ¿Cuáles son las medidas progresistas del gobierno de Sánchez? El perdón de la quita de la deuda, los privilegios para las regiones más ricas, es de izquierda. La ley de amnistía es de izquierda. ¿Me puede alguien enumerar, fuera de alguna medida social elemental, y que no necesariamente redunda en beneficio tampoco de los trabajadores, como es la subida del salario mínimo interprofesional, que podría considerarse una medida, y como te digo, que no es una medida que necesariamente redunda en beneficio de los trabajadores, pero que este gobierno no ha hecho una política de izquierdas, no hace una política de izquierdas. Los empresarios han ganado más dinero que nunca con este gobierno. Que no es que me parezca mal, pero si fuera una política de izquierda. Hay gestos para la galería de subir impuestos a la banca que luego nunca se concretan en nada, hay impuestos a las energéticas que luego acaban diluyéndose, pero ninguna de las grandes iniciativas de este gobierno se corresponden con políticas progresistas. ¿Qué tiene de progresista condicionar tu política exterior a Marruecos? ¿Dónde está por qué un progresista se siente obligado a apoyar al gobierno en su política con Marruecos? ¿Por qué un progresista se siente obligado a apoyar al gobierno en su política con Venezuela? Y así si hacemos una lista de las medidas de este gobierno, dime qué progresista se tiene que sentir obligado a apoyar a este gobierno. Es decir, ¿por qué este es progresista? ¿Pero qué es lo que tiene de progresista este gobierno? Nada. La política de este gobierno es la política menos progresista que yo he conocido, en la medida en que es la que crea más privilegios para los más ricos. Y eso es exactamente lo contrario al progresismo. El progresismo yo entiendo que es dar oportunidades a los que menos tienen. Eso es una política progresista. Justo lo contrario que hace este gobierno. Oye, yo casi te iba a responder a la pregunta, aunque no fuese directamente para mí, me refiero, pero digo, porque yo creo que no hay, tristemente, no hay progresistas o liberales, hay, por supuesto que hay, pero me refiero, la ideología en este país escasea frente al partidismo. Entonces, claro, si lo hace el PSOE es progresista, siempre, si lo hace el PP es liberal o centro derecha, siempre. Como tú decías, oye, elevar la alambrada de Ceuta o de tal para que no salten los... ¿Esto es progresista o es de derecha o es de izquierdas? Perdonar como dices, la deuda a Cataluña y que la sumamos todos los españoles, aunque Extremadura no tenga embajada en Yakarta o protoembajada en Yakarta. ¿Eso es progresista? Eso es progresista. Bueno, no, es del PSOE. Pero eso, lo cual no quiere decir que no haya medidas progresistas en las que yo creo. Yo creo que es necesario una política social comprometida y una política social que busque equilibrios y que equilibre la actuación del mercado. Sí que creo que es necesario generar sociedades donde haya igualdad de oportunidades, donde los más desfavorecidos
tenga posibilidad de crecer. Claro que creo en esas políticas, pero esas no son las que ha puesto en práctica este gobierno. No son en absoluto, nunca han sido las prioridades de este gobierno. Y te digo, la política exterior, que es un ejemplo perfecto de cómo actúa este gobierno, siempre movido por un solo instinto, que es la protección de Sánchez, que Sánchez siga en el poder. Aquí no hay más medida progresista que esa. Proteger a Sánchez y hacer que siga en el poder. Decías, editorial del País, hace casi 9 años salvar al PSOE. 9 años después estamos asistiendo, yo creo que en eso la mayoría de analistas vamos a decir que se pueden llegar a poner de acuerdo, estamos asistiendo a los estertores del sanchismo, sí, o a la agonía, dices larga o corta, sí, pero agonía, sí, agonía. De Sánchez. Incluso, ya te digo, incluso en la entrevista con Pepa Bueno, lo que yo antes veía a alguien dice, bueno, parece que intenta ya convencer a su parroquia. Ahora ya casi le veo falto de eso, falto de convencer a la propia parroquia, falta de frases incluso ya inacabadas, que eso incluso en Sánchez era raro, dices, porque igual decía, afirmaba con aplomo algo que sabías que no iba a hacer, pero lo afirmaba con aplomo. Ahora ya incluso le veo un poco tal. Pero bueno, aquí la pregunta del millón es, ¿cómo será el final? O cómo, ya que tuvisteis buen ojo en el País hace 9 años con Sánchez y la figura y demás, te pregunto, por si acaso tienes una respuesta, ¿cómo será el final de Pedro Sánchez en el poder? Mal. Yo no lo sé anticipar todavía, para serte franco. No lo puedo anticipar, pero será... creo que no hemos visto nada todavía de cómo va a ser de desastroso el final. Creo que Sánchez se va a enrocar, Sánchez no se va a ir por las buenas. Cada día está en una situación más difícil y cada día va a vender más cara su salida del poder. Y no sé cómo va a ocurrir esa salida del poder, pero creo que te mencionaba antes, yo no en este momento no imagino el escenario tradicional de sustitución, de relevo en el poder en un país democrático, que es que un candidato es derrotado en las urnas y cuando eso se confirma en las cifras, llama por teléfono al candidato vencedor y le felicita por su victoria y se pone a su disposición y le desea lo mejor por el bien del país. Ese escenario tradicional de relevo en un país democrático no lo veo. No quiero tampoco hacer augurios tremendistas, pero creo que España le queda todavía por conocer lo peor de Pedro Sánchez. Yo creo que hay dos ideas un tanto tenebrosas, al menos bajo mi criterio, que hemos estado viendo estos últimos tiempos. La última es la más novedosa, que es la de sí, voy a presentar presupuestos, si se los tumban, me da igual, voy a seguir gobernando, que es básicamente el Congreso, que es la representación de la sociedad, me da igual lo que diga, o sea, me da igual si me refrenda o no los presupuestos, yo voy a seguir igualmente. Y después está esta idea, que es para mí una de las más tenebrosas, que es evitar la alternancia política. O sea, él como salvador de que los españoles no se hagan daño a sí mismos. Porque entiendo yo que la teoría es, como los españoles, y él lo sabe, por mucho que el CIS cocine lo que cocine, como los españoles no me van a llegar los votos para ser reelegido, de momento, no voy a convocar elecciones aunque pierda los presupuestos, aunque no me los aprueben, me refiero, porque la alternancia es peligrosa. Lo peor está por llegar, entonces ya me quedo yo. Sí. No, a Sánchez le estorba la democracia en este momento. Él tiene una vocación autoritaria y despótica. Podríamos llamarlo despotismo ilustrado si hubiera ilustración detrás de ese despotismo. Desgraciadamente es un despotismo sin ilustración, pero esa es su vocación. A él cada día le estorban más las instituciones democráticas de todo género. Le estorba el Poder Judicial, como hemos comprobado, le estorba el Poder Legislativo, como hemos comprobado, el Congreso no existe, le estorba el equilibrio de poderes y, en fin, esto es lo más grave, le estorban las elecciones. Él en este momento que lo considera que las elecciones son un inconveniente del que hay que evitar. ¿Hasta dónde va a llegar en eso? Cuando decimos que es capaz de todo, y eso ya se ha convertido casi en un lugar común. Cuando lo decíamos en ese editorial, se echaban las manos a la cabeza, pero ahora ya lo dice mucha gente, es capaz de todo. ¿Qué queremos decir con que es capaz de todo?
pues supongo que queremos decir que es capaz de todo. Y si en este momento lo que le estorban son las elecciones, pues tratará de evitarlas. Sí. Algunos decían, no, la línea roja es su esposa, es Begoña Gómez o su familia, ¿no? ¿Cómo va a usar, recuerdo, en el momento de la carta, que ya como han pasado tantas cosas se nos va olvidando, en el momento de la carta, los días de reflexión, cómo va a usar a su esposa como parapeto, como defensa, como juego maquiavélico para entretener a la gente y de repente salir y decir, sigo? ¿Cómo va a usar a su esposa? Bueno, pues sí, fue capaz de usar, al menos ese es mi criterio, que usó a su mujer, sin que su mujer tuviese culpa. De momento, veremos si los jueces dicen si hay o no alguna responsabilidad delictiva en ese caso, pero pues es capaz de usar hasta su propia esposa para mandar una carta a la ciudadanía, decir que es un hombre profundamente enamorado, una cosa de telenovela, tener un país, a todo un país pendiente de su decisión. Hemos vivido grandes momentos. Sí, sí, sí. No, es que claro, es muy importante que reflexionemos sobre esto. Es capaz de todo. Y le estorban los contrapoderes y le estorban las instituciones democráticas. Yo he mencionado alguna antes que claramente le estorban porque lo dice, lo manifiesta y lo pone en práctica. Le estorba la corona. Eso lo vemos. Lo vemos con más frecuencia cada vez. Igual que vemos disminuido el papel del rey. Bueno, de hecho, cada vez su papel es menor, se reduce, y eso no es una cuestión anecdótica. Alguna gente se lo toma como una cuestión anecdótica porque el rey no tiene poderes ejecutivos. No, no tiene poder ejecutivo, pero esto es una monarquía parlamentaria. Esto es una monarquía parlamentaria que tiene los dos ingredientes, parlamento y monarquía, y en el que la corona representa el poder del pueblo. Y por tanto el pueblo, que es el actor y el sujeto de soberanía, está representado en la corona. Con lo cual, el rey no tiene poderes ejecutivos, ciertamente, pero ocupa una posición muy relevante dentro de nuestro orden constitucional e institucional. Iba a decir, de hecho, una de las... Es que, claro, puede quedar como anécdota, pero igual no lo es tanto. En los incendios que han asolado una buena parte de España, se decía, pues bueno, los reyes no han ido antes a los incendios. Claro, lo que se informó es que los reyes habían querido ir antes a saludar a los vecinos, a comprobar el estado. Claro, como necesitaban el permiso de la Moncloa para acudir a esos sitios, ese permiso, digamos, que se había retrasado unos cuantos días. Entonces ya primero fueron los políticos, fue el presidente, y ya después ya llegaron los reyes. Porque en Moncloa interpretaron el episodio de Paiporta como un error del rey, como que ellos no deberían de haber ido a Paiporta y que fueron porque la Casa Real los obligó. Esa es la interpretación que ellos dieron a los suyos y que repartieron por ahí de forma off the record, ¿no? Y entonces ahora decían, no vamos a repetir ese error. El rey que se espere hasta que nosotros digamos. No va a volver a ocurrir un Paiporta 2. Bueno, pues, pero eso no es una cuestión de estricto protocolo, como te digo. Es una cuestión de más fondo institucional del que parece. No es una cuestión anecdótica, porque el rey representa un símbolo, y el rey es un símbolo muy importante en este país, es el jefe de Estado. Y es un jefe de Estado sin poder ejecutivo, pero es un jefe de Estado que tiene una función atribuida por la Constitución que es de mucho peso. Sí, ya lo hemos comentado alguna vez en este Purgatorio con algunos invitados que han venido, creo que incluso fue con Rafa Latorre, que venimos hablando de decir, bueno, si el carácter de Sánchez es ser un presidente, digamos, plebiscitario, conmigo o contra mí, sí o no, o sea, binario, es decir, de un lado o de otro, ya está, no hay término medio, deberíamos intuir, oye, si es capaz de todo, ¿por qué no una jugada última, una cosa ya arriesgada, sería, vamos a hacer un referéndum sobre el modelo de Estado? Vamos a decir
Y es una causa vigorosa para la determinada izquierda que decir, oye, ¿por qué no convertimos este país en una república? Por supuesto, es una cosa que vemos muy lejana. También te digo, veíamos muy lejana otro tipo de cosas que han ido pasando en este país. O sea, que no descartemos nada, con Sánchez. Te quería preguntar sobre el fallecimiento de una persona y sobre esa persona y sobre cómo entendía el socialismo. Hablo de Javier Lambán, el que fuera presidente del gobierno de Aragón entre 2015 y 2023, que ha fallecido este verano. También quería unir su fallecimiento de un socialista muy reconocido, incluso iba a decir muy elogiado, a veces más últimamente, más por parte de la derecha, vamos a decir, de este país que por los propios compañeros. Quería relacionarlo con otro político que tú bien conoces, que fue Alfredo Pérez Rubalcaba, del que además publicaste, a falta de memorias suyas, un libro que lo pueden comprar o pueden leer, se llama Rubalcaba, un político de verdad. Como digo, esas memorias que él nunca escribió. No sé si el socialismo que representaron y que representan en la memoria y en el recuerdo Javier Lambán, Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿ese socialismo está vivo en algún lado del PSOE o ya solamente se puede buscar fuera del PSOE? Si está vivo, está muy escondido. Yo conozco algunos personas que tratan de mantener la bandera de Rubalcaba, que no es más que la bandera del socialismo tradicional, de la socialdemocracia. O sea, Rubalcaba no cambió el PSOE, fue un continuista de lo que el PSOE llevaba haciendo desde la refundación del PSOE por Felipe González. El PSOE moderno, la etapa moderna del PSOE ha sido un partido socialdemócrata que ha cometido en el poder errores aquí y allí, pero que ha sido siempre coherente con un papel que entendía que le correspondía jugar dentro del Estado y dentro de la democracia española. Yo conocí a Lambán porque me lo presentó Alfredo. Después no lo he tratado mucho porque Javier vivía en Zaragoza y yo en Madrid, y hemos tenido alguna relación más bien de mensajes y nos hemos visto menos de lo que me hubiera gustado, pero Lambán es, digamos, un continuista como Alfredo, era un continuista como Alfredo. Desgraciadamente ninguno de los dos está ya con nosotros, y lo que ellos representan o han sido en el PSOE, que te digo que es entender el socialismo como un compromiso con la sociedad democrática, con aportar, con contribuir al crecimiento y al crecimiento progresista de la sociedad democrática, pues eso ya existe, se da poco. En el Partido Socialista ha sido perseguido y prácticamente eliminado. Mira, este socialismo, tanto Alfredo como Lambán, tenían una máxima que repetían cuando se lo preguntaban sobre cuál era el orden de prioridades para ellos como políticos, ¿no? Y el orden era primero España, después el partido y después yo, y después uno mismo. Así entendían la política, como un servicio. Ambos tenían brillantes carreras. Alfredo era un buen profesor de química y volvió a la universidad cuando dejó la política. Sí. Y sus últimos años se ganó la vida con su sueldo de profesor de química. Él renunció a la pensión del Estado, que le correspondía por haber sido vicepresidente del gobierno. Renunció desde el primer día a la pensión del Estado. No solamente no pasaba vacaciones en la Mareta se llama, sí, ¿no? La Mareta, sí. Sino que renunció a la pensión del Estado. No se aprovechó del Estado nunca, jamás, al contrario, lo sirvió, poniendo en riesgo a veces su propio prestigio, porque algunos socialistas no entendieron su contribución en el momento delicado que se vivió tras la abdicación del rey, y otros episodios que han sido controvertidos y difíciles. Pero ese socialismo que entiende su labor poniendo a España primero y los intereses de España por encima de todo, pues desgraciadamente ya no existe, o prácticamente no existe. ¿Quedan hombres de Estado en España? Pues
Pues pocos, sí. No es una crisis de hombres de Estado que esa no es exclusiva de España, esa es mundial. Hay pocos hombres de Estado en el mundo. Si tú echas la vista 30, 40, 50 años atrás, había mucha gente pensando en intereses colectivos y en intereses mayoritarios y en Europa, gente pensando en Europa y en el bienestar de Europa y menos pensando en elecciones. Desgraciadamente la clase política se ha deteriorado mucho en todo el mundo en las últimas décadas. Mencionabas antes a Felipe González, que es bien considerado por todos el fundador del PSOE moderno, básicamente el que revivió al PSOE después de toda la dictadura. Y después está otra figura, iba a decir antagónica, que fuera parte del mismo partido, sí, pero antagónica, creo yo, que es José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cómo algunos lo califican como el padre de este socialismo del siglo XXI, de este socialismo que después viene continuado por el presidente Sánchez? Muchos, cuando hablan de este gobierno y demás, lo que viene a decir es, no, el número uno realmente es Zapatero. ¿Para ti el número uno es Zapatero? Bueno, a ver, el número uno o el cero, me da igual, si es 0 o 1, no, o sea, no sé quién. Es que el problema es que los méritos, el peso específico como político de Zapatero no permite honradamente hacer una comparación con Felipe González. O sea, Felipe González efectivamente refundó el Partido Socialista, pero no porque las circunstancias o porque a él se le acomodaba y le venía mejor electoralmente, sino porque creyó que la España en la que él tenía que vivir no cabía un partido socialista marxista que quería la revolución del proletariado, sino que necesitaba un partido socialdemócrata cuyo compromiso principal fuera con la democracia y con la sociedad española y no con los valores del marxismo. Y eso lo hizo por convicción, que es muy diferente a por qué después Zapatero y Sánchez se van colocando en el mundo del Grupo de Puebla y de todo esto, que es por intereses personales y por pura supervivencia política, no por convicciones ni valores. Zapatero encontró un acomodo en ese mundo, pero no es que ideológicamente él compartiera eso. Zapatero fue el hombre que aplicó en España el plan de restricción económica obligado por la crisis de 2008. Nunca la economía española ha estado bajo reglas más severas y tutelaje capitalista más severo que en la época de Zapatero. Quien recortó pensiones, quien introdujo medidas de rigor económico como, digamos, el capitalismo más severo fue Zapatero. Luego le dio por coquetear, buscarse una salida, en parte por colocarse en contra de Felipe González, al que personalmente detesta, ¿no? Y encontró esta salida en este socialismo del siglo XXI. Pero de verdad que es que no tiene ni Zapatero, ni mucho menos Pedro Sánchez, un peso específico y unas convicciones políticas como para comparar su socialismo con el socialismo de Felipe González. Ellos, ni Zapatero ni Pedro Sánchez, tienen ningún socialismo. El único interés de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez, no hay más. Y el único interés de Zapatero es Zapatero y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ahora, porque antes de que existiera Pedro Sánchez, Zapatero estaba con Susana Díaz, pero bueno, luego se cruzó en el camino Pedro Sánchez y bueno, pues ahora es Pedro Sánchez. Entonces, uno puede discrepar del gobierno o de las ideas de Felipe González o de unos actos de gobierno o de otros, pero es incomparable. Felipe González tenía un modelo de país y un proyecto para su país, que básicamente era que fuera un país como Alemania, como Francia, y que seamos iguales, que seamos así, que estemos España en esa funcione, misma. que España funcione. Exacto. Era el lema. Vamos a hacer una España más justa también, vamos a hacer una España más justa, una España con más oportunidades para los que no la han tenido. Eso era un proyecto de país.
Pedro Sánchez solo tiene un proyecto para Pedro Sánchez. Bueno, y ahora hemos descubierto que también para la esposa de Pedro Sánchez, para el hijo de Pedro Sánchez, y para los amigos de Pedro Sánchez, y para los leales de Pedro Sánchez. Pero todo es Pedro Sánchez, no hay más, no hay ningún otro interés ni otro proyecto. Como decía esto Susana Díaz, esta frase antológica. Hay tantas frases que han pasado a la historia política. Pero tuvieron una reunión en un hotel de aquí de Madrid, Susana Díaz, y un poco la corte que le apoyaba. Entonces, básicamente, la idea, lo recordarás tú mucho mejor que yo, porque creo que aparte en ese momento eras director del diario El País, la idea era, Pedro, caliéntame la silla, que yo estoy en Andalucía, ella era presidenta de la Junta de Andalucía, estás ahí un tiempecito, ya voy yo. Ya llego yo, pues eso, bajo palio, libremente, tal. Entonces, la frase de Susana Díaz, off the record, que nunca eso no está grabado, obviamente, se dijo, este chico no sirve, pero nos sirve, no vale, pero nos vale. Era un poco así, ¿no? No sirve, pero nos sirve. Ella dice que no la pronunció ella, pero que la oyó de alguien que lo dijo otro. Bueno, no sé, el caso es que sí, efectivamente, aquel complot de aquel hotel en el que estaba Zapatero, y estaban otros, y estaban ese complot, pues había algunos dirigentes con los que después rompió Pedro Sánchez, pero bueno, en fin, por no hacer historia. Sí, efectivamente quedó como lo que parecía Pedro Sánchez, que no sirve, pero no sirve. Pero ojo, que eso es atribuible a mucha gente en esa época, ¿eh? Ese no sirve, pero nos sirve, no solamente se pronunció en el Partido Socialista, eso se pronunció en otros ámbitos de poder y de poder económico en este país. Alguna gente que discrepó conmigo de ese editorial que tú has leído, discrepó porque creía que en el fondo Pedro Sánchez no es nadie. Sí, me decía, tienes razón en que no sirve, pero nos sirve. Y eso no era una cosa que escuché únicamente en el Partido Socialista. Y muchas veces he pensado, mira, ahí lo tenéis, el que estaba, el que no, estaba de paso y enseguida nos lo quitamos. A ver cómo os lo quitáis ahora. Ya ha superado a Rajoy. Bueno, si acaba empieza el 8º año. Ya solamente le quedaría a Felipe González por superar. Si acaba este año, este curso, digamos, ya solo queda Felipe González. Tengo un test final para cerrar, novedad en esta tercera temporada del Purgatorio. ¿Esta es novedad? Yo soy conejillo de India. Exactamente. No tenemos el presupuesto del hormiguero, o sea que no podemos hacer experimentos, pero tengo un test final. Si pueden ser respuestas cortas, yo te lo agradezco. Y la gente que nos esté escuchando. Es difícil, los test siempre son jodidos. Esta parte más jodida de la entrevista. Un lugar en el mundo. España. ¿Tienes palabrota o, digamos, insulto así más usado, más recurrente en tu día a día? Coño. Coño, sí, se suele decir mucho. ¿Un político? Felipe. ¿Una película que siempre recomiendes? Una o varias, si quieres decir. No hace falta que... The Searchers, que en España se tradujo como Centauros del Desierto. Centauros del Desierto. Gran película, John Wayne. ¿Un libro para regalar? Scoop es el libro que a mí me llevó al periodismo. Creo que en España se tradujo como Noticia Bomba. Vale. Y ese libro es el que me llevó a mí al periodismo, así es que regálalo por ver si alguno más se anima. ¿Cuál es tu idea de éxito? Ser feliz, razonablemente feliz. Moderadamente feliz. Moderadamente feliz, ¿no? ¿Un hecho histórico que te hubiera gustado presenciar o, en tu caso, si quieres, también documentar periodísticamente? La Revolución Francesa. La cualidad que menos te gusta de ti es... Es difícil esto. Me gusto mucho yo, no te creas. Soy bastante quizá la constancia. Soy perseverante. ¿La que menos te gusta? La que más me gusta. No, yo te pregunté la que menos. No, la que menos es yo soy perezoso. Perezoso, vale. Constante y perezoso ahora. Sí. Vale. ¿Cocinas o te cocinan? Cocino. ¿Algún plato así estrella? Plato estrella. Tengo mucho, porque yo cocino mucho. ¿Cuál voy a elegir? No, si no di varios, que siempre he estado... Sí, bueno, no. Me queda muy bien el lenguado Meunier. Y ¿qué otra cosa me queda muy bien? Me queda muy bien las judías con chorizo. Hago muchos platos. No está mal. ¿Un deporte para verlo, para practicarlo? El fútbol. ¿Para ti España es...?
un dolor de cabeza. ¿Y qué opinión te merece esta casa? ¿Qué opinión te merece The Objective? El periódico con más energía vital en este momento en España. Antonio Gaño, gracias por venir al Purgatorio. Ha sido intensa la hora, ¿eh? Sí, sí. Una hora. Bueno, una hora. Wow, ¿Cómo se pasa el tiempo? Antonio, gracias por venir. Gracias a ti. Quede con Dios. Muchas gracias.